Hay muchas cosas que no entiendo del inglés. Por ejemplo, estas dos palabras, estas dos. Moon y door. Las dos tienen dos os, pero se pronuncian distinto. Sin embargo, for y for, el número y la preposición, tienen vocales distintas, pero se pronuncia igual. Y no solo la pronunciación me pone nerviosa. Poner nervioso significa molestar, irritar, inquietar. También algunas palabras de vocabulario, como eggplant, eggplant. La pronunciación también me cuesta. Bueno, esta planta, esta verdura, ¿por qué no tiene ningún huevo? Nunca lo he entendido. Siempre he pensado que el español es una lengua que tiene más sentido que el inglés. Tener sentido significa to make sense. Hasta que empecé a interesarme por la enseñanza del español como lengua extranjera. Hablando con muchos estudiantes de español, he descubierto muchas cosas que en español tampoco tienen sentido. Hoy te las voy a contar. La primera es saludar dos veces. Cuando yo entro en una tienda, siempre digo, hola, buenos días. ¿Por qué? Hola. Y luego, buenos días. A mí me parece que suena mejor. También nos gusta repetir adjetivos. Por ejemplo, si yo estoy hablando de mi padre, digo que es una persona buena. De esta manera intento convencer a la otra persona de que mi padre es realmente bueno. O si hablamos de un objeto que es de buena calidad, es bueno. Y no solo con bueno, también puede ser un chico guapo. Solo lo puedes repetir dos veces. Si lo dices tres, ya queda muy raro. Cuando ponemos excusas, cuando queremos explicar algo, muchas veces decimos, pero es que. Es que es una manera de decir pero. Así que de nuevo estamos repitiendo. Por ejemplo, ay, me encantaría comer ese trozo de tarta, pero es que engordo muy fácilmente. Pero es que. Es que introduce una explicación. O si quieres contar algo a una persona, puedes usar también el es que. Por ejemplo, estás en el aeropuerto y quieres saltarte la cola del control, hay muchas personas esperando y quieres pasar delante. Eso es saltar la cola. Dirás, ay, disculpe, es que llego tarde. ¿Cómo lo traducirías en inglés o en tu idioma? Otra cosa que no tiene sentido es empezar a hablar con la palabra pues. Pues no lo sé. Es lo mismo que decir no lo sé. Pues me gusta el amarillo. También puedes decir me gusta el amarillo. Pues no tiene ningún significado, pero lo usamos mucho. Una respuesta que te puede dar una persona española cuando propones un plan es ya lo veremos. Sí, ya lo veremos. ¿Quieres que vayamos la semana que viene al cine? Vale, ya lo veremos. Normalmente eso significa no. Es una manera de decir, dentro de unos días volvemos a hablar, pero si no te ha respondido sí, probablemente no quiera ir al cine. Hay tres palabras muy cortitas que vuelven locos a todos los estudiantes de español. Lo, la y le. Lo y la sirven para sustituir al complemento directo y le para el complemento indirecto. El problema es que los españoles lo usamos mal. Entonces, aunque tú te estudies la norma, luego llegas a España y escuchas cómo lo hacemos todo mal. Así que mi consejo es que no te preocupes demasiado. Otro problema de la gramática son los pasados irregulares. Por ejemplo, andar, en presente yo ando y en pasado yo anduve. No se parece en nada al infinitivo, pero es así. O tener, yo tengo mucho dinero, en el pasado yo tuve mucho dinero. Y por último, una frase que me encanta. Cuando quieres terminar una actividad
irte de un sitio, estás en casa de unos amigos y quieres irte. Los españoles decimos, me voy a ir yendo, me voy a ir yendo. El mismo verbo, el verbo ir, en 3 formas distintas. Y significa que próximamente me voy. Así que yo, después de enseñarte estas 9 cosas que no tienen sentido en español, también me voy a ir yendo. No sin antes decirte que te suscribas a mi newsletter, porque cada viernes te envío 3 palabras nuevas, 2 expresiones, como me voy a ir yendo, y una cosa sobre mí. Así que nos vemos el viernes que viene. ¡Adiós!